Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos que se escuche hoy de una manera diferente. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches para todos y para todas. Decidimos cambiar un poco la escenografía, cambiar el lugar para realizar el programa porque veníamos ya de 4 meses, largos 4 meses, realizándolo de manera virtual, semipresencial, también en algún lugar medianamente improvisado, Sí. porque todavía no podemos volver al estudio del canal. Exactamente, pero bueno, vamos a estar hoy con toda la información, con la actualidad, con los problemas que hay en las escuelas. En la segunda media hora vamos a tener esta información, pero también hoy, esta semana está de festejo Aten. Sí, cumple un nuevo aniversario y es por eso que decidimos hacer un programa especial. Convocamos a dirigentes que tienen muchos años trabajando, militando aquí en la provincia de Neuquén. Así es que vamos a comenzar el programa con la primera parte de esta nota que le hicimos a Sara Mancilla, a Jorge Salaburo y a José Luis Sabanco, quienes nos hablan de los inicios de Aten, de toda esa época de la dictadura, una durísima dictadura que se vivió en el país y también aquí en la región, de cómo se fue creando el campo fértil, por supuesto de la mano de Jaime de Nevares, para la conformación de Aten y también de esos primeros años de trabajo en la provincia. Y también compartimos la nota con Osvaldo Nadra, que nos habla de un poquito después, ¿no? Ya de la década de mediados de los 80. Aten, 21 de agosto 1982. 21 de agosto 2020. 38 años de lucha. Por todas y todos aquellos que se jugaron, se organizaron y fundaron Aten hace 38 años en plena dictadura. Por todas y todos los que construyeron el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en todos estos años. Por todas nuestras conquistas sindicales, pedagógicas y políticas en defensa de la escuela pública. Por el trabajo docente apasionado y persistente de miles y miles de compañeros en todo el territorio durante todos estos años. Por las trayectorias sindicales, políticas y pedagógicas de tantas y tantos compañeros ya jubilados que marcaron huellas en defensa del derecho social a la educación. Por los y las estudiantes y las comunidades educativas que acompañan y sostienen también nuestros reclamos. Por la lucha permanente en favor de una educación pública, popular, emancipadora, inclusiva, feminista y democrática. Por justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuentealba. Esto no terminó. Por Silvia Rogetti, tantas y tantos compañeros que dejaron y sembraron vida abundante en nuestras escuelas. Por nosotros, por la unidad de Aten, por la lucha organizada, estratégica, tenaz, amorosa y convencida para seguir enseñando un mundo más justo, igualitario y solidario. Aten, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Pública de Neuquén en defensa de la escuela pública. 38 años de lucha. Es cierto, Aten no nace en Repollo, sino que, como decíamos con Jorge hace un rato, tiene un antes. En Neuquén había organizaciones sindicales interesantes, muy combativas, y nosotros en educación habíamos formado un gremio de docentes provinciales, UDPRON, Unión de Docentes Provinciales de Neuquén. Existía también la Asociación Neuquina de Docentes, que eran docentes nacionales, y después existía también CRIDA en Cutralcó. Bueno, yo tengo acá, ¿no?, que he podido traer algunas cosas que después seguro se mostrarán, los libros de actas de UDPRON, donde están las primeras asambleas realizadas y que se vieron, después podemos ver si hay tiempo, agregaremos detalles, pero lo que importa es que toda esa actividad que desarrollábamos a pulmón, porque las asambleas se realizaban y las reuniones con invitaciones a mano, escuela por escuela, no teníamos ningún descuento de cuota sindical por planilla, sino que era toda una cuestión muy rudimentaria. Pero tenía existencia, con concurrencia de docentes, se realizaron muchas actividades, las asambleas eran muy democráticas y numerosas, usábamos mucho la escuela 1, la que es hoy 201 de Belgrano y Salta. Y toda esta actividad se ve interrumpida por el golpe del 76. Estaba mirando las actas de UDPRON y las últimas son de fines del 75, de agosto a noviembre del año 1975.
Bueno, y producido, bueno, el golpe del 76, se produce, bueno, un desparramo en realidad, porque muchos compañeros tienen que esconderse, irse, producen muchos de nosotros mucho temor. Al principio nos parecía que era un golpe como los que algunos más mayores o más viejos habíamos vivido. Yo había estado en Neuquén también en el golpe de Onganía, Levingston-Lanuse, producido en 1966, de manera que también en esa época trabajaba mediodía como docente y mediodía como asistente social en la municipalidad, y también en ese golpe militar me dejaron cesante. Esa fue una de mis primeras cesantías, que también tuve que realizar grandes movidas en el sindicato y gestiones jurídicas para poder lograr la reincorporación. De manera que teníamos alguna experiencia, pero no imaginamos que... Por eso que entramos a comparar en el 76, que podía ser un golpe como los anteriores. Después la vida y realmente el carácter genocida de esa dictadura emergió enseguida, cuando nos empezaron a llegar las noticias de que muchos locales gremiales de la CETERA, que ya existía por supuesto, habían sido allanados, compañeros como Arancibia habían sido asesinados, y de muchos lugares del país. Así que inmediatamente fuimos comprendiendo que esta era una dictadura que venía con motivos muy claros de paralizar la actividad gremial, social, para imponer un plan genocida, planificado. Se trataba de un plan de desaparición de personas y era el terrorismo de Estado. Al principio tratábamos el primer año no habremos hecho nada, a lo mejor, o nos llamamos para ver cómo estábamos. Lo que hacíamos era preservar la vida, cómo estábamos, si estábamos todos los compañeros, si estábamos bien, si no habían sido detenidos. Manteníamos un contacto cuidadoso, muy cuidadoso, porque estaba prohibido el estado de sitio, no se podía ni reunir. Así que manteníamos comunicaciones telefónicas y de persona a persona. Habíamos construido también no solo una actividad sindical, sino una amistad muy grande, con coincidencias de vida, de compromiso, de manera que los primeros años nos dedicamos a cuidar la vida, a preocuparnos por los compañeros, que estuvieran bien. Empezamos a tomar conocimiento de muchos compañeros que habían sido detenidos, vecinos de Neuquén, de todas las profesiones y actividades, ¿no? Así que de lo que se trataba era de colaborar con el organismo de derechos humanos que había fundado don Jaime de Nevares, apenas instituido el golpe, con Noemí Labrune. Así que lo nuestro era colaborar para asegurar la vida y la seguridad de las personas. Después de a poco fuimos cuando empezamos a darnos cuenta que que había que mantener la llamita del compromiso y del vínculo gremial. En mi caso, yo fui dejada cesante en el 76 por la dictadura cívico-militar, de manera que me fue mucho más difícil mantener contacto con mis compañeras de la Escuela Especial 3, ¿no? Y es bueno también decirlo que no es que me dejaron sola cesante, hubo un listado. Yo tengo anotados como de 10 docentes, las nombro porque a veces es malo el olvido. Lidia Figar de Ambrosio, Olga Bertolami de Garonnig, Liliana Obregón, Rosita Panoso, Mari Murúa de Panoso, la hermana de Rosita Panoso de Insaurralde, Elda de Soca, Beatriz Soca, Nancy Iriarte, bueno, y quién les habla, ¿no? Después, mucho después, empezamos, en Neuquén nosotros pudimos relevar más de 160, entre 160 y 200 prescindidos por la ley 939, la provincial. Cuando el último año comenzamos por la lucha por las reincorporaciones. Para mí, digamos, lo más importante en cuestiones de fondo fue el descubrir a don Jaime de Nevares, que fue un pilar. No nos hacía las cosas ni suplía lo que teníamos que hacer nosotros, sino que dejaba las condiciones para que nosotros mismos nos hiciéramos cargo de la forma organizativa, con la independencia absoluta y total que tienen que tener las organizaciones. Y en ese entonces don Jaime salió a festejar los 20 años de la diócesis. Dice, la mejor forma de festejar
es hacer una asamblea para evaluar la tarea pastoral. Bueno, yo en ese tiempo participaba de los cursillos de cristiandad y estaba en el Colegio San José Obrero, entonces lo conocía a don Jaime, pero así nomás. El descubrimiento de don Jaime fue muy posterior, porque él hacía las asambleas, se reunió con estudiantes en el CEPEN 23, se reunió con obreros en San José Obrero, se reunió con los docentes en el María Auxiliadora, y ahí fue el 28 de agosto del año 81, donde él con esa amplitud de siempre tiraba la pelota de vuelta. O sea, nosotros le planteábamos las dificultades que teníamos y él decía, ¿y cómo se hace? Entonces, bueno, le decíamos la imposibilidad de reunirnos, no tenemos lugar, no se puede hacer. Bueno, si es una cuestión de lugar, de espacio, pueden usar las escuelas católicas, las capillas. O sea, entonces ya de ahí quedamos un grupito para empezar a organizar, digamos, en San José Obrero, los sábados a la tarde, las distintas reuniones. Así que, digamos, él no se apropió de la organización, sino que dejó abierto para que nosotros tuviéramos la libertad, e inclusive para hacer planteos en contra de las escuelas católicas, a veces por la cuestión educativa, porque ATEN nace enarbolando la bandera de la educación, ¿no es cierto?, pública, gratuita, pero nosotros descubrimos a esto, que lo fuimos descubriendo en el tiempo, a ese don Jaime que veía mucho más allá. No le interesaba ver la tarea pastoral y hacer una asamblea. O sea, lo de fondo estaba que le interesaba que cada sector se organizara y tuviese un rol protagónico propio. Así que eso para mí fue una enseñanza grandísima, ¿no? Y bueno, en esa primera etapa era todo pulmón, o sea, no había ningún tipo de licencia gremial ni nada por el estilo. Entonces, al interior íbamos a veces sábados o domingos, pero previamente detectábamos a algunos de los que fueron parte de las organizaciones anteriores, de UDPRON, de Asociación Neuquina de Docentes o de CRIDA en Cutralcó. Entonces íbamos y alentábamos con un criterio que en el principio era más intuitivo, que después lo fuimos haciendo más fuerte, alentando a que los compañeros y compañeras en cada localidad se organizaran, tuviesen independencia total para tomar las definiciones. No, de ninguna manera nombrábamos ningún representante o delegado en el lugar, sino que los alentábamos y a veces íbamos a las asambleas donde se constituían como seccional, íbamos a alentar a los compañeros, no a nombrarlos. Bueno, acá en lo local, con Bravo teníamos una conexión doble, o sea, porque era parte de la PDH nacional, que también le integraba don Jaime. Por eso fue el nexo que cuando viene a Neuquén, claro, era secretario general de la CETERA, que en tiempo de la dictadura la PDH funcionaba en el local de la CETERA. Y la defensa de los derechos humanos fue un principio, digamos, no fue una cuestión coyuntural, ni mucho menos, sino que la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, era no negociable. En realidad, ATEN, digamos, yo escuchaba recién al pelado un poco lo que decía, si uno se hubiera imaginado en ese momento, allá en 1981, plena dictadura militar, que ATEN iba a ser esto que es hoy, creo que hubiéramos tenido un susto fenomenal, ¿no? Porque realmente se ha conformado una organización sindical muy valerosa, muy aguerrida, con unos cuadros de dirigentes excepcionales, con participación de sus cuadros dirigenciales e incluso sus cuadros de segundas y terceras líneas en todos los espacios políticos de la más variada tendencia. Entonces, en realidad nosotros en ese momento no pensábamos en la organización sindical, en organizar a las trabajadoras, a los trabajadores,
pero no teníamos dimensión de a dónde se podía llegar. Sí, claramente teníamos la dimensión de que enfrente teníamos una dictadura sangrienta que secuestraba, que desaparecía, que, bueno, privaba de derechos al pueblo, en una manera en que incluso nosotros en ese momento todavía no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Así que cuando muchos de nosotros nos empezamos a encontrar, particularmente con Jorge, nos encontramos en todas las actividades pastorales, ambos participábamos muy activamente de todas las actividades pastorales de la iglesia de Neuquén, convocados obviamente por don Jaime. Cuando don Jaime decide evaluar sus 20 años de pastoral en el año 81, todos nosotros ya veníamos trabajando en movimientos juveniles, en el Pastoral del Trabajo, en ese momento se llamaba, y teníamos ya inserción y, digamos, una direccionalidad hacia organizarnos en el mundo del trabajo, particularmente nosotros en educación. Entonces él convoca a los educadores a un encuentro el 28 de agosto de ese año del 81 en el María Auxiliadora. Y ahí, digamos, yo tengo esa idea de la semilla de Aten, ¿no? En ese encuentro, cuando don Jaime nos dice, bueno, se empezaron a plantear una serie de problemáticas en las escuelas, no muy diferentes de las que hoy tenemos, estaban muy ligadas al aislamiento, a la falta de capacitación, a la falta de jerarquización, era una palabra que sonaba mucho. Y bueno, don Jaime nos dice, bueno, empiecen a organizarse, hagan algo. Yo los he convocado un poco para escucharlos, pero la tarea tiene que ser de ustedes, algo que siempre te decía don Jaime. El fuego para calentar tiene que venir de abajo. Entonces organícense. Y bueno, yo me recuerdo en esa asamblea, parado en una silla, asamblea, no era una asamblea, una reunión, unos 200, serían unos 200 compañeras, compañeros, muchas señoras pitucas, muchas maestras pitucas, de tacos altos, y algunos reos y pibes como nosotros. Yo en ese momento entonces tenía 22, 23 años, entonces, bueno, yo recuerdo parado en una silla diciendo, bueno, organicemos algo, juntémonos, ¿cuándo? El sábado que viene, ¿dónde puede ser? ¿Dónde pueden ir? En el San José. No sé si dijiste vos en el San José o no sé cómo salió, pero quedamos en juntarnos el sábado que viene en el San José. Y ahí arrancó, ese 28 de agosto del 81, empezamos en esa gran convocatoria de don Jaime a ya conocernos más directamente ligados a un embrión de organización sindical que con el tiempo fue Aten. Todo fue todo un año de discusión cómo queríamos llamar a ese grupo y surgieron distintos nombres, un Ateneo, un centro cultural, y los porfiados acá presentes decíamos que nosotros queríamos organizar un gremio, queríamos trabajar por las reivindicaciones de las trabajadoras, de los trabajadores. Es más, nosotros teníamos claramente idea de que no era un gremio de docentes, sino un gremio de trabajadores de la educación, y estábamos claramente referenciados en la CETERA, en los acuerdos de Huerta Grande. Así que, bueno, ahí empezaron, realmente con muchísimo temor. Yo tengo que decir un poco inconsciente, yo era muy pibe. Sí, la verdad que... Porque estamos hablando del año 81, postrimerías del año 81, pero todos nosotros formados en la escuela de don Jaime sabíamos lo que significaba el secuestro, la tortura, la desaparición. Sabíamos de los 30 y pico desaparecidos que teníamos en el Alto Valle. Entonces sabíamos que además estaban prohibidas las actividades sindicales, no podíamos reunirnos, las reuniones eran realmente secretas, ¿no? Entonces, esa convocatoria un poco así, a voz en cuello, en un salón donde cientas personas de que nos íbamos a juntar el sábado que viene en el San José, sonaba un poco como desafiante. Así que bueno, yo creo que un poco inconscientes éramos, ¿no? Un poco inconscientes. Y otro poco creo que también sabíamos que es muy difícil de describirlo, lo que significaba, lo recuerdo y me emociona, ¿no? La protección de don Jaime y de la iglesia neuquina. Realmente era un faro Neuquén, Viedma, Quilmes, ¿no? Esos tres obispos, don Jaime, Esaine y Novak, eran como para nosotros una especie de paraguas o de escudo inexpugnable. Y si nosotros sabíamos, incluso como nosotros militábamos hacia adentro de la iglesia, éramos militantes cristianos, lo seguimos siendo por ahí,
aunque ahora participando desde otro lugar, pero sabíamos claramente de que esa era otra línea, era la línea de la opción por los pobres, y que, bueno, buscaba encarnar los valores del Vaticano II, de Puebla, de Medellín. Nosotros trabajábamos diariamente con el documento de Puebla, un documento que claramente denunciaba la doctrina de la seguridad nacional. Denunciaba justamente los mecanismos no solamente de persecución, sino también de anulación de la participación del pueblo, ¿no? Entonces estábamos muy, digamos, seguros de esa protección, ¿no? Aunque también sabíamos de que la Iglesia argentina cosechaba muchos mártires, además digamos, de lo que eran las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones políticas que tenían sus mártires, la Iglesia también los tenía. Entonces, digamos que, insisto, éramos un poco inconscientes que cualquiera de nosotros en ese momento podría haber sido sumado a la larga lista de víctimas de la dictadura, ¿no? Bueno, Osvaldo, muchas gracias por recibirnos allí en su casa. Estamos recordando un poco la historia de Aten en este nuevo aniversario y bueno, queríamos que nos cuente un poco qué es lo que recuerda de los primeros pasos de Aten. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Virginia? Perdón. Mi recuerdo es a partir del año 84, Aten ya estaba fundado. Así que yo no soy parte de la fundación y de la construcción primerísima de Aten, porque en el 84 yo llego a la provincia. Ahora, ni bien llego, me incorporo a la vida del sindicato y participo de todas las luchas, de todas las actividades, de los congresos, de todo lo que es Aten, que no solo es la calle, que no solo es el paro, que no son esos solamente nuestros medios de lucha, digamos, luchamos de distintos modos en Aten. ¿Y qué es para mí Aten? Es un gran hogar, es un lugar donde junto con muchas otras compañeras y muchos otros compañeros, logramos reivindicaciones históricas muy importantes desde lo salarial, desde lo laboral, desde lo pedagógico, y también es un lugar de encuentro, es un lugar de afecto, es un lugar donde yo coseché los mejores vínculos, las mejores amistades, los mejores amores en el marco de la tarea gremial. Uh-huh. ¿Qué recuerdo? Marcha blanca, carpa blanca, huelga de hambre en la catedral, por decir algunas. Recuerdo solidaridad con las luchas de otros trabajadores y trabajadoras, y recuerdo trabajo con la comunidad, porque para mí también eso es Aten. La tarea pedagógica y también la tarea social, trabajando con la comunidad, con las mamás y los papás de nuestros alumnas y alumnos. Uh-huh. Bueno, Aten es un sindicato, como usted dice, de muchos años. Igual usted se sumó en los primeros, pero ¿cómo o qué visión tiene también del recorrido de Aten de los últimos años, ¿no? Que usted ya estaba jubilado, pero ¿cómo ve al sindicato? Bueno, es un sindicato sumamente activo, es un sindicato siempre vivo, que no le rehúye a ningún debate, ni externo con los gobiernos de turno, ni interno con los distintos sectores que componen la vida sindical de Aten. Es un sindicato donde cada uno de los compañeros que pasó por la conducción, cuando le tocó volver a la escuela por vencimiento de mandato o por lo que fuera, lo pudo hacer con la frente alta. O sea, no hay una compañera, no hay un compañero del color que uno quiera ver que no haya podido retornar a su lugar de trabajo con la certeza de haber hecho lo que debía hacer. Y bueno, y eso me parece a mí que
que es un plus, que es un mérito que por ahí no sé si hay muchísimos otros sectores que puedan tener esa tranquilidad, digamos, ¿no? Así que para mí Atenas es una pieza fundamental de la vida política de la provincia, porque aparte, sin duda que Aten hace y participa en política. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por su tiempo, por tomarse un ratito para hablarnos de Aten y bueno, muchas gracias. Seguramente en alguna otra vez lo vamos a convocar. Bueno, siempre dispuesto. Aten me ha dado tanto que no va a encontrar nunca un no de mi parte, así que cuando ustedes necesiten, estamos para lo que haga falta. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias por la charlita. Bueno, continuamos recordando la historia de Aten hoy en este programa especial. Vamos a una breve tanda y volvemos con Que se escuche. Continuamos con esta charla que tuvimos con Sara Mancilla, con Jorge Salaburi, con José Luis Abanco. Ahora nos van a hablar un poco más sobre el recorrido que ha tenido el sindicato, ¿no? Sobre lo que ellos idearon en su momento, imaginaron, y sobre esa concreción que se fue dando a lo largo de tantos años de trabajo, de militancia y de lucha. Aten, digamos que sobrepasa las fronteras de la vida sindical. Aten, desde sus orígenes, ha tenido una actitud de mucho compromiso con la comunidad de la que proviene, porque los trabajadores de la educación además no han perdido jamás la brújula de que sus alumnos son los hijos de esta tierra y los padres son los padres que viven en este lugar. Así que Aten ha tenido un vínculo con los anhelos, con los sueños y con las privaciones de los habitantes de Neuquén. De manera que por eso que no nos llama la atención, fue desde sus orígenes y hoy ocupa un lugar de importancia, más allá de los méritos que tiene como organización sindical por su vida democrática, por su organización, por las actividades incluso pedagógicas, de capacitación que realiza, sino su gran vínculo con la comunidad, con las confederaciones mapuches, con las organizaciones de músicos, de escritores, de barriales, en fin, no me voy a acordar ahora todas, pero Aten juega un rol importantísimo. La verdad que a mí me llena de orgullo decir que estoy en Aten y además concibo así, ¿no? Las organizaciones sindicales tienen que ser eso, no solo luchar por la educación pública, que es uno de los objetivos, y los derechos de los trabajadores de la educación, que es obviamente uno de sus objetivos esenciales, pero tiene que tener un gran compromiso con la comunidad, porque se trata de transformar la vida de los seres humanos y no de ser menos reproductores de un proceso educativo, sino que se trata de ser transformadores, ¿no? Como decía don Jaime, revolucionario. Yo no nombré a don Jaime, pero se lo dejo a Jorge y a los demás compañeros. Bueno, yo la evaluación que hago, miro el panorama político, social de la provincia y me encuentro con que gran cantidad de los que son hoy motores en la participación popular han pasado por Aten. Entonces, para mí es un motivo de orgullo.
O sea, quizás si hubiéramos imaginado en aquel entonces este Aten nos hubiera dado un susto bárbaro, no hubiéramos hecho nada. Claro, o sea, no le dimensionamos. En aquel tiempo donde, escúchame, no había, digamos, la lucha por las conducciones, ni agrupación, ni nada. O sea, ahí, digamos, me tocó asumir un rol, digamos, no por hacer cabeza o ser punta, sino por no retroceder. Yo veo un recorrido, digamos, en lo personal y en lo humano, digamos, hicimos lo que queríamos hacer, elegimos lo que queríamos hacer y fuimos terriblemente consecuentes con lo que en ese momento soñamos, pensamos, organizamos, insertos en un colectivo, como miembros de un colectivo. Hoy Aten es extremadamente coherente con aquellos objetivos fundacionales, ¿no? Por dar un pequeño ejemplo, estábamos hablando del año 1981, 1980. Justamente en el 80, el decreto decreto 1284, creo, o 1280, no recuerdo bien el número, anula los aportes patronales al Instituto de Seguridad Social del Neuquén, en el año 1980. En el año 81 lo convierte en lo que se llama el aporte sustitutivo. Esas dos decisiones que se prolongaron durante 14 años, hasta el año 1994, que recién ahí el gobierno constitucional modifica y retoma la contribución patronal, produjeron un vaciamiento económico en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que es hoy el que está reclamando Aten. Es decir, hoy Aten, nosotros como miembros del mismo sindicato, estamos recuperando la memoria histórica y diciendo a las jubiladas, a los jubilados, la dictadura les secuestró los aportes, ¿no? Y hoy esa misma organización gremial que nació al calor de esas luchas está parada reclamando el derecho jubilatorio y la solidez, digamos, la sustentabilidad de su caja previsional para hoy nosotros que estamos jubilados. En ese momento éramos los aportantes. Así que yo veo una coherencia en la organización sindical desde su primer día hasta el día de hoy en proteger y reclamar los derechos de sus compañeras y de sus compañeros. Por dar un ejemplo, podríamos dar muchísimos más, ¿no? Así que me parece que Aten es una organización señera que nació al calor de la persecución, o no sé si está bien dicho calor de la persecución, pero esquivando a la persecución de la dictadura, y que al día de hoy sigue defendiendo los derechos de todos sus afiliados y afiliadas. Y además inserta en las luchas populares, porque Aten sigue formando parte de la PDH a través de muchos de sus militantes, sigue acompañando las actividades de la PDH y los reclamos de la PDH, de las organizaciones populares, obviamente del movimiento sindical. Así que yo veo que realmente hicimos lo que debíamos hacer y también lo que queríamos hacer, y se conformó un colectivo fuerte, militante, poderoso, ejemplar, en el que realmente te demanda mucho y que te exige que sigas siendo coherente, que no te corra del carril. Bueno, volvemos a hablar de la actualidad. Ahora vamos a compartir una nota que le hicimos a Ángel Salazar, consejero gremial dentro del Instituto de Seguridad Social, porque hay un proyecto que está impulsando un diputado, Carlos Cogiola, que es un diputado del sector sovichista, que bueno, quiere imponer algunos retiros anticipados. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Ángel Salazar, después compartiremos una breve pausa y continuamos con Que se escuche. Bueno, ante esta iniciativa que ha tenido el diputado Cogiola, la verdad que nosotros salimos fuertemente a rechazarlo. Es una vieja receta del neoliberalismo, no hay nada nuevo en este tipo de iniciativas y claramente atentan no solo contra los derechos de los trabajadores, sino también es un claro atentado contra los sistemas previsionales, sobre todo con un sistema previsional como el que tenemos en la provincia, que es un sistema de reparto, donde es importantísima la relación entre activos y pasivos, y claramente tener este tipo de iniciativas donde lo que se pretende es el achicamiento del Estado, claramente perjudica al sistema previsional como el que tenemos en la provincia y que nosotros hemos defendido históricamente, ¿no?
La propuesta del diputado básicamente consiste en retiros anticipados, con la lógica de financiación que eso acarrea a las cajas, pero además plantea un achicamiento del Estado en general. Digo, en un momento como el que estamos atravesando por producto de la pandemia, donde claramente ha quedado demostrado la importancia que tienen los sistemas públicos, tanto el sistema público de salud, el sistema de educación pública, para garantizar acceso a los derechos de los ciudadanos. Digo, la pandemia ha venido a poner en claro eso. De hecho, hoy tenemos, por ejemplo, estudiantes sin conectividad, un montón de problemas que tienen que ver con el corrimiento del Estado, producto de políticas como la del gobierno que terminó en diciembre, ¿no? Lo mismo pasó con el sistema público de salud, donde tuvo que implementar esta cuarentena para poder fortalecer el sistema público de salud y dar respuesta a una situación de la pandemia. Digo, eso ha demostrado la importancia que tiene el Estado en las instituciones públicas. Entonces, pretender el achicamiento del Estado, porque además ven a los trabajadores como un gasto, es un problema no solo para el trabajador, sino para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? El jueves pasado estuvimos con dirigentes de Aten Capital, quienes nos hablaron de las dificultades que tienen los edificios, las escuelas, de cara a un posible retorno a las aulas. Esta vez decidimos ir a buscar esta información al interior de la provincia. Exactamente, estuvimos recorriendo un poco, vamos a continuar recorriendo los próximos programas, pero ahora vamos a compartir lo que hablábamos con Cintia Galeto, ellas de Aten Chosmalal, muchísimos inconvenientes, O sea, si hoy de repente la pandemia terminó y vuelven las clases, las escuelas, muchas de ellas no están en condiciones. Vamos a compartir lo que nos decía Cintia. Bueno, Cintia, muchas gracias por recibirnos. Contanos un poco, si hoy fuese la reapertura de clases, se pudiese volver a clases el día de hoy, ¿cómo es la situación de las escuelas de la seccional? Bueno, buenas noches antes que nada a todos y todas. La situación de las escuelas en la zona norte es muy compleja. Digo, si nosotros y nosotras debiéramos volver mañana a la presencialidad en la escuela pública, entiendo que hay un montón de cuestiones que no podrían ser garantizadas. La situación edilicia es compleja. Tenemos desde escuelas que no tienen garantizado el sistema de la conexión del gas. Tenemos escuelas que nosotros hace muy poco hicimos unas presentaciones por las redes, una escuela como es la escuela de Cochico, que queda a 350 kilómetros de nuestra localidad. A consecuencia del clima se le cayó parte del techo de la cocina, digo, tienen una puerta de seguridad que no es tal, no hay agua, digo, lamentablemente lo mismo sucede en otra escuela como es Aguada Chacaico. Puedo enumerar un montón de situaciones que justamente, Virgi, no tienen que ver con el contexto de pandemia, sino tienen que ver con la poca inversión en lo que es escuela pública y lo que entendemos por escuelas seguras. Por eso también hace unos días en otra actividad, en el ciclo de clases públicas que hicimos desde el sindicato, planteábamos junto a compañeros de otras seccionales la importancia de poder empezar a pensar en una ley de infraestructura, en que haya un presupuesto claro
en relación al mantenimiento para la infraestructura de nuestras escuelas públicas, ¿no? ¿No hubo mantenimiento o tareas o refacciones durante todos estos meses que las escuelas están paradas, sin actividades? Mira, no solo no hubo, sino que el cumplimiento de los convenios entre municipio y provincia para justamente el mantenimiento mínimo de los edificios no se está realizando. Digo, en algunos puntos de la provincia no se alcanzaron a firmar, en otros puntos, como es el caso particular de la localidad de Chosmalal, el convenio no se está realizando justamente por el nivel de deuda que tiene provincia para con el municipio de Chosmalal. Pero digo, todo lo que tiene que ver con mantenimiento no se está realizando, y te estoy hablando de mantenimiento mínimo, ¿sí? Las cuestiones que corresponden a obra pública, que son obras mucho más amplias, directamente las dejamos en el camino, digo. Acá lo que sí hubo, por ejemplo, y que la verdad que con eso la ministra Storioni habló muchísimo por varias redes y por varios medios acá en la zona norte, fue la inauguración de un jardín, pero hay que decir que ese jardín de infantes es producto de la lucha de más de 10 años de compañera del jardín. Entonces, bueno, no lo entendemos justamente como una inversión hoy, sino como una deuda que se tenía con la localidad de Chosmalal, ¿no? Y bueno, nos decías de este proyecto, esta idea que hay de una ley de infraestructura. ¿Cómo sería este proyecto? No, nosotros estamos empezando a pensar esta herramienta, teniendo como ejemplo también el trabajo que vienen haciendo los compañeros y compañeras de SUTEBA tras el terrible accidente a consecuencia de no poder garantizar una escuela pública segura por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y con el consecuente fallecimiento de los compañeros Sandra y Rubén. Digo, la ley Sandra y Rubén justamente lo que viene a hacer es empezar a poner en discusión cuál es la necesidad o qué tipo de inversión necesita hoy la escuela pública. Queremos retomar el trabajo de los compañeros y compañeras de Buenos Aires. Es una materia pendiente en la ley de educación de la provincia, y es más que necesario hacerlo, ya que queda de manifiesto en contextos tan extremos como el que estamos viviendo hoy, justamente la poca inversión que hay en derechos sociales básicos como es la educación en nuestra provincia, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a este tema de la pospandemia, además de todas las obras que vos decís que no se han realizado ni el mantenimiento, ¿qué más habría que realizar en las escuelas para que se pueda volver a clases? Esto es un protocolo que ya se ha elaborado. Sí, mira, ahí se me ocurren varias cosas que justamente tienen que ver con el pliego que nosotros venimos sosteniendo día a día, y uno tiene que ver con poder garantizar las cuestiones de conectividad. Digo, no va a haber una vuelta a la presencialidad de repente, vamos a volver a lo que había antes. Digo, la conectividad va a ser una cuestión clave para todos y todas. Después, digo, que la claridad en estos protocolos que supuestamente el gobierno de la provincia viene trabajando, de los cuales no estamos en conocimiento. Entendemos que los protocolos tienen que abrir la posibilidad de un diálogo social para que tanto las y los trabajadores de la educación como los papás y las mamás se sientan seguros y seguras a la hora de enviar a sus chicos a la escuela pública. Claridad en los protocolos, y por sobre todas las cosas poder saber qué es lo que va a garantizar el gobierno de la provincia, porque si la idea es entregar un poco de lavandina y un poco de alcohol en gel, como lo hizo a principio de año, bueno, la verdad que estamos en graves problemas, ¿no? Bueno, y hablando un poco de la conectividad, hemos hablado un poco en el inicio de la cuarentena, pero ¿cómo está docentes y familias han logrado tener mayor conectividad y continuar con esta especie de educación virtual? No, nosotros particularmente acá en la zona norte seguimos, Vicky, exactamente igual a como iniciamos. No hay ningún tipo de modificación en relación a eso. Vimos en las noticias que había un convenio, que iban a haber instalaciones o arreglos en relación a este tema, pero es el día de hoy en que son las y los compañeros docentes los que tienen que sacar de su bolsillo todo lo que es necesario para poder llevar adelante la tarea docente. Si a nosotros el gobierno de la provincia, fíjate vos, nos hubiera prestado atención cuando a principio de año hablábamos de material didáctico y conectividad, quizás los compañeros y compañeras justamente pudiesen tener ese extra en el bolsillo con el que hoy no contamos. Y es lamentable porque, digo, tener que salir a ponerle espalda, digamos, a algo que hoy no está garantizando el gobierno de la provincia, como que los chicos y chicas puedan acceder, no solamente los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino que los chicos y chicas puedan acceder a una educación pública de calidad,
lo que hace es dejar de manifiesto la ausencia del gobierno de la provincia, no solamente en eso, sino en cuestiones de salud, en cuestiones alimentarias. Son las organizaciones sociales las que le están poniendo el cuerpo a una carencia que se nota cada vez más, no solamente en la zona norte, sino en cada punto de la provincia. Bueno, Cintia, muchas gracias otra vez por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes y les agradezco el trabajo que vienen haciendo todas las semanas. Un abrazo, compañeros. Un panorama similar es el que está ocurriendo en Aluminé, en el centro de la provincia. Es por eso que charlamos con la secretaria general de esa seccional, Claudia Rodríguez. Vemos la nota. Bueno, Claudia, muchas gracias por recibirnos ahí en Aluminé. Aquí las contactamos desde que se escucha. Queremos saber un poco cómo está la situación de la infraestructura de las escuelas. Si hoy se pudiera volver a clases, ¿cómo están las escuelas de Aluminé? Hola Virginia, un saludo afectuoso desde Aluminé para vos y para todos los compañeros y compañeras que están conectados y viendo la transmisión en vivo del programa que se escuche. Bueno, te cuento que la situación de Aluminé es similar a la situación de las escuelas del resto de la provincia. Te comento un ejemplo puntual, la escuela 209 de Abrancha. El 9 de febrero, el señor gobernador anunció por todos los medios de comunicación que iba a invertir 28 millones de pesos en obras de infraestructura y mantenimiento escolar. Una de las escuelas que estaba dentro del presupuesto es la escuela de Abrancha, paraje ubicado a 10 kilómetros del pueblo, que tiene una matrícula de 15 estudiantes y 2 ingresantes. Hasta el momento no se realizó ninguna obra. Es la única escuela de madera que queda en toda la provincia. Las paredes son de madera, tienen roturas, tienen aberturas. Del lado interior de la escuela, en las aulas, crecen hongos por esas aberturas. Por el lado exterior ingresan roedores que transitan por la escuela todo el tiempo. Los sanitarios son muy viejos, las piletas son un foco infeccioso, actualmente tienen una pérdida de agua, los baños estaban inundados, necesitan, en ese presupuesto se iba a construir 3 aulas, cambio de sanitarios, cambio de aberturas, porque están muy deterioradas. El patio exterior, bueno, hasta el momento no se hizo ninguna obra. La escuela 209 de Abrancha hoy no podría comenzar con las clases. Otro ejemplo, la escuela 145 de Carrilil, pese a haber presentado, desde todas las direcciones, las compañeras con las que hablamos, todas han presentado las notas en tiempo y forma, vía jerárquica, como corresponde, pero hasta el momento no se hizo ningún mantenimiento. Desde el 16 de marzo, que comenzó la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, no se realizó ningún mantenimiento en las escuelas de la localidad. En la escuela 145 de Carrilil, por ejemplo, mediante nota pidieron que se arregle porque hay un hundimiento en el techo, en el sector de la secretaría y sala de maestros. Tienen que cambiar todo el piso de la cocina por el estado en el que se encuentra, es muy viejo. Arreglar el playón, que también es finalizado y tiene roturas importantes, y es el único espacio que se utiliza tanto para recreos como para educación física. La escuela 58 de Rucachoroy, hace muchos años se está pidiendo el cambio de las bachas, son bachas de granitos, cocinan y quedan los granitos pegados en la masa, en los distintos alimentos. Se han realizado parches, únicamente parches. En la de todas estas obras importantes que se necesita, digamos, que no haya gente, no aprovecharon estos meses sin nadie en las escuelas para justamente hacer todos estos arreglos importantes. Tal cual. La escuela, el CEPEN 90 de Villa Pegüeña, en marzo no había iniciado las clases porque no tienen edificio propio. Más allá de que tienen el proyecto aprobado, tienen número de expediente, no se comenzó ninguna obra, están prontos a tener la primer promoción de egresados y funcionan en una escuela popular, Maestro Galeano, y comparten el espacio el CEPEN 90, el Centro Educativo Comunitario, el Centro de Formación Profesional 38, y bueno, este año en el CEPEN
Les faltaba un aula, por los espacios muy reducidos. Han ido haciendo arreglos dentro de la escuela como para poder funcionar. Este año realizaron distintas reuniones con la comunidad educativa. En la última participó la compañera Marisabel Granda por la vocalía gremial, María Celia, y habían acordado hacer la ampliación de la cocina porque es un espacio muy reducido en el cual tienen que preparar los alimentos y hacer una ampliación dentro del edificio para poder funcionar el espacio que faltaba. Empezó la cuarentena y hasta el momento no se hizo ningún arreglo, ninguna ampliación de las que se habían comprometido a principio de marzo. Los compañeros y estudiantes, compañeras, estaban realizando clases fuera del edificio, reclamando que les den solución a los pedidos que tenían. Esa es la situación. ¿Y han tenido, no sé, al menos alguna consulta, las directoras, los equipos directivos, digo, desde el Ministerio de Educación o, bueno, de Obras Públicas, las han contactado para saber si podrían hacer las obras o directamente nada? No hay nada. Sabemos por datos de la municipalidad que, por ejemplo, el consejo no certifica, no manda el dinero para poder hacer las obras que se necesitan hace 5 meses. Claro, es porque 5 meses que no llega el presupuesto. En Aluminé el acuerdo también es con el municipio para el mantenimiento de las escuelas. Sí, también es a través del municipio el arreglo de las escuelas de mantenimiento, y hace 5 meses que no se firman las certificaciones, que no ingresa el dinero. Las directoras y directores han mandado todos los pedidos de los arreglos que necesitan por notas, como dije antes, vía jerárquica, pero hasta el momento no hay respuesta. Claudia, bueno, y un poco yendo a cómo ha estado funcionando este año, ¿cómo es la situación en Aluminé en toda aquella zona respecto a la conectividad de familias y también de docentes? ¿Han podido mantener el vínculo pedagógico? Mira, te cuento, la escuela 58 de Rucachoroy tiene 110 estudiantes, solo 6 tienen conectividad en el paraje. Ese dato es muy relevador. Más allá de no tener conectividad, la conectividad en Aluminé no es buena, se corta todo el tiempo por distintos motivos, más allá de que hay distintos proveedores. Lo mismo sucede con la escuela agrotécnica Sagrada Familia, que es una escuela de gestión social, que recibe la mayor parte de su estudiantado es del área rural, más del 50% no tienen conectividad. Desde el sindicato valoramos el esfuerzo y el trabajo que realizaron los compañeros y las compañeras desde el primer día de la cuarentena, reinventándose, buscando distintas estrategias para llegar a los estudiantes y sus familias. Desde la radio, por ejemplo, en Rucachoroy y Carrilil, usar la radio, las redes sociales en el pueblo, llevar los cuadernillos hechos por los propios compañeros, docentes y profesores, que en muchas ocasiones son ellos mismos quienes llevan al área rural los cuadernillos, en ocasiones acompañados por Defensa Civil o por las Traffic del distrito, pero es una tarea incansable que han realizado desde el primer día los compañeros y las compañeras para mantener el vínculo afectivo y pedagógico con los y las estudiantes y las familias. Valoramos mucho la reinvención, la creatividad de cada uno para mantener este vínculo. De otra manera no se hubiera podido realizar, más sabiendo que somos los docentes, las docentes, las que pagamos de nuestro bolsillo este recurso que necesitamos hoy por hoy, sí o sí, para mantener las clases a distancia, y que también vemos que la desarticulación del programa Conectar Igualdad hizo que muchos y muchas estudiantes hoy no tengan el dispositivo que necesitan para poder tener o fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, Claudia, ¿y hay algunas otras escuelas que estén también con problemas, además de todas estas que nos contaste? Bien, te comento que el CEPEN 93 tuvo su primer promoción el año pasado y hasta que cerraron el ciclo 2019-2020 en mayo, están trabajando en un salón comunitario que se llueve, que tienen problemas
con el agua, se corta permanentemente porque por una cuestión de edificio tienen un tanque muy reducido. Durante la cuarentena suspendieron la obra del edificio nuevo, que se comenzó el año pasado, y está casi terminado. El director nos comentó que hasta el momento no tienen fecha de entrega del edificio, pero por otro lado nos manifiesta que si bien va a estar el edificio nuevo, tiene solamente 3 aulas, un salón, la parte administrativa y de cocina, no va a dar abasto para los 120 estudiantes, tanto adolescentes, jóvenes y adultos que tiene la escuela como matrícula. Por lo tanto van a tener que seguir trabajando algunos cursos en los tráileres, tienen 9 tráileres, y en el salón comunitario, que también necesita el urgente arreglo del techo porque se llueve. Otro común de falta de mantenimiento en las escuelas, por ejemplo, que sucede tanto en el Jardín 20 como en la Escuela 165 del pueblo, es la falta de mantenimiento de las calderas. Hasta el momento no saben si cuando las enciendan van a funcionar, sumado a que la Escuela 165 tiene problemas eléctricos, hay un tablero que hace cortocircuito y salta la térmica, vidrios rotos. Hace unas semanas atrás ingresaron a la escuela y rompieron un alambrado, un portón. Bueno, también hay situaciones de ese tipo que se vienen sucediendo. Y básicamente esto, de mantenimiento, lo que falta es desinfección, fumigación, limpieza de tanques de agua por el aprovisionamiento de agua, limpieza de calefactores, y en muchas instituciones el cambio de calefactores, puesto que los encienden y se vuelven a apagar. Bueno, Claudia, te agradecemos este tiempo para que se escuche y seguramente estaremos comunicadas más adelante. Bueno, Virginia, muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Bueno, de esta manera llegamos al final del que se escuche del día de hoy en Exteriores, nuestro estudio de Exteriores. Un programa especial, particular porque decidimos salir al aire libre y también por este aniversario que cumple el sindicato. Como decimos siempre, todos los jueves en vivo a las 22 horas por la pantalla de 24/7, pero siempre estamos en las redes, en Prensa ATEN Provincial, en Facebook estamos también, y por supuesto, bueno, que se escuche en Instagram también está por allí. Sí, a lo largo de la semana iremos subiendo también en las redes sociales los segmentos de este programa. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta luego.